Auspicia la agenda económica Fondo FIMA. Inversiones en pesos y dólares. Elegí tu fondo hoy. El señor Guillermo Willy Coan. Habla, Willy, habla. Habla, Willy. Bueno, muy bien, Marcelo. Aquí estamos con nuevo equipo económico, finalmente. Podemos decir que el debut del equipo de Hernán Lacunza fue, de alguna manera, razonablemente tranquilo, porque la verdad que ayer a las 8 o 9 de la mañana, la tensión que había en el mundo financiero, la expectativa que había respecto de lo que había pasado el lunes en los mercados, a propósito, bueno, del doble efecto, ¿no? De que se sabía que iban a caer las reservas porque los bancos cancelaban el préstamo que le dieron al gobierno, y por otra parte la confusión a propósito de haber meneado la soga en la casa del ahorcado. ¿Ese préstamo de cuánta plata fue? Y ese fue un préstamo de unos 3.000 millones o unos 2.000 millones de dólares, que digamos también que el gobierno devolvió ayer uno arriba del otro. Exactamente. Mirá. Porque el préstamo era contra garantía de títulos públicos, y al haberse caído las garantías, porque los títulos públicos valen la mitad, bueno, también el respaldo, recordemos que los bancos prestan plata que es de la gente. Entonces está muy bien que los bancos cuiden la plata, porque esa plata no es de ellos. Mirá. Y en ese sentido, creo que lo mejor que estamos viviendo de esta crisis económica y política, que es una crisis económica y política, que obviamente nos dejó a todos un poquito más liquidados, porque la devaluación significa naturalmente ir contra el patrimonio, contra los ahorros y por supuesto contra los ingresos de la mayoría de los argentinos, que por supuesto son en pesos, pero te diría que el sistema financiero de ninguna manera está sufriendo los estrés y digamos el terremoto que tenemos en la memoria de las crisis financieras de Argentina del pasado. De hecho, vos fijate que el nivel de depósitos en dólares aumentó. Vos me decís, y bueno, pero ¿qué es lo que va a pasar? Y bueno, ya pasó, ya jorobaron a los que tienen pesos. La devaluación, en definitiva, es jorobar a los que tienen pesos. Ahora, los que tienen los depósitos en dólares, en ese sentido, como lo hemos dicho, puede ser que alguna gente se asuste, es razonable, ya pasó el año pasado. Lo mejor que pasa es que la gente va al banco, pide los dólares, saca los dólares, después los lleva de nuevo, porque ¿qué va a hacer con los dólares? Ahí me parece que hay, en alguna medida, lo único positivo que podemos sacar de esta crisis. Ayer el mercado de cambios estuvo bastante tranquilo, Marcelo. En alguna medida se aceptó esto que un poco con ironía le llamamos el dólar Dylan, que es el dólar, en definitiva, por lo menos conversado entre los distintos actores económicos, porque algo que por supuesto no puede decir el ministro de Economía, pero que efectivamente trascendió ayer, es que tanto el equipo económico de Labaña como el equipo económico de Alberto Fernández, con quien se va a reunir hoy y seguramente habrá alguna foto, lo que le están diciendo a Lacunza es que, bueno, están todos de acuerdo con esta suerte de dólar de transición hasta que se complete el proceso electoral y obviamente se termine de definir el próximo presidente. Pero bueno, hay una preguntita que está dando vuelta. Ese dólar Dylan, que podríamos decir 55.60, que es el que todo el mundo está aceptando y donde aparentemente hay consenso de los equipos económicos de que, bueno, se pueden usar reservas para defender, o por lo menos para que no haya gran volatilidad. Yo iba a referirme a eso en mi comentario. Exacto. Una idea sobre el tema. Eso aparentemente está conversado. Lo que pasa que, bueno, ese dólar 55.60 ¿es tipo de cambio nominal o es tipo de cambio real? ¿Qué quiere decir esto en castellano? Que si la inflación de agosto, septiembre, octubre, noviembre fuera, suponete, acumulada 10%, ese dólar de 60 tiene que terminar siendo 66 a fin de año para que no se atrase con la inflación. Casi te diría a esta altura del partido es un detalle. Pero me parece que cuanto menos se atrase por inflación el dólar, mejor, siempre y cuando eso no realimente, por supuesto, el proceso inflacionario. Ayer te diría que los mercados aceptaron, en definitiva, esta situación. La operación en el mercado de cambio fue con un volumen, te diría, Marcelo, de la mitad de lo que viene siendo a lo largo de las últimas jornadas. Se operaron unos 500 millones de dólares en el mercado de contado y unos 700 millones en el mercado de futuros, todo, por supuesto, a precio de mercado. En un momento dado, a principio del día, el dólar amagó a subir un poquito, llegó hasta 55.80 en el mercado mayorista, y ahí apareció el Banco Central
con los primeros 50 millones de dólares. Recordemos que el Banco Central hace licitaciones a precio de mercado. No puede el Banco Central poner un precio, decir vendo a 50, porque entonces estaríamos en los problemas que ya se vivieron el año pasado. El Banco Central vende al precio que está en el mercado, pero lógicamente, bueno, es uno de los pocos que vende. Y en ese sentido, cuando aparece el Banco Central, ahí aparece el logo, el mercado, claro, lógicamente achica. Y en definitiva, ayer hubo 3 subastas, 3 veces salió el Banco Central a vender de a 50 millones, y con eso lo terminó colocando al mayorista abajo de 55. Ayer terminó a 54,70 el mayorista, y el billete Banco Nación, que es el más barato en la calle, ese se vendió a 57 pesos. Las casas de cambio en general vendieron a 57,5, 58. El home banking en general estuvo operando en torno de 58 a lo largo de todo el día. Y el Banco Central, finalmente, el gobierno vendió unos 112 millones más los 60 millones que vende el Tesoro. El Banco Central vendió 112 millones en las licitaciones, 60 vendió el Tesoro, así que con 172 millones de dólares, Marcelo, todo el mundo contento, todo el mundo sereno. Estuvo un poquito más pesado el mercado de bonos, porque obviamente allí, lógicamente, lo que juega, sobre todo en los bonos cortos, es decir, por ejemplo, Argentina tiene emitido un bono a 100 años. Ese bono cae, pero cae menos que el bono que está emitido al año que viene. Y eso tiene una razonabilidad. Los mercados que dicen, y bueno, el bono a 100 años, tenemos 100 años para resolver el bolonqui. Mientras que el bono que vence el año que viene, ese o está la guita o no está la guita. Y entonces ahí es donde se están generando muchas especulaciones. Yo creo que no tendría sentido que el gobierno no pague, el próximo gobierno, sea quien sea, no pague el bono que vence el año que viene, porque tampoco es tanta plata, no, claro. Y sería caer en un default tontamente, digamos. Y en general me parece que se aprendió de lo que le costó a la Argentina el default del 2001, y ninguno de los equipos económicos, ni el de Alberto Fernández, ni obviamente el de Mauricio Macri, tampoco el de Roberto Lavagna, están promoviendo justamente una cesación de pagos. Pero... Te diría también, Marcelo, que en el mundo económico se celebró el hecho de que, bueno, de alguna manera no se haya impuesto la teoría de los halcones que están rodeando al presidente en el sentido del nuevo equipo económico. No cabe ninguna duda que Hernán Lacunza es un hombre mucho más ligado a la política, más ligado a María Eugenia Vidal, a Horacio Rodríguez Larreta, a Rogelio Frigerio, que de alguna manera es el sector que se está enfrentando, bueno, con los sectores más duros que están con el presidente, la doctora Carrió, Guillermo Dietrich, Mario Quintana, que reapareció. Bueno, esos sectores por ahora no se están imponiendo en lo que tiene que ver con esta transición económica. La mayoría, fíjate vos que los periodistas especializados están ya todos hablando de que es como que Lacunza abrió un periodo de transición. Es lo que de alguna manera habíamos hablado el lunes pasado, apenas se conoció el resultado de las PASO, que se necesitaba alguna medida, algún esquema de transición para poder llegar a completar desde luego el año institucional, las elecciones y demás. Así que te diría que un debut con, por supuesto, mucha cautela. Esto es final abierto, esto es día a día, hay que ir llevándolo despacito y por las piedras, como decíamos temprano, pero me parece que en alguna medida el primer día de la nueva conducción económica, el hecho de que Guido Sandleris haya salido también a clarificar cuál va a ser la política de intervención del Banco Central, bueno, serenó un poco las cosas. No está de ninguna manera el partido terminado, pero me parece, Marcelo, que ayer, por lo menos, se dio un primer paso bastante interesante. Gracias, Willy.